Sí, ya me parece que ya está, ¿eh? Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Damos comienzo a nuestro tercer encuentro del foro por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, de este ciclo que hemos llamado de líderes de la desmanicomialización en la región de las Américas. Y hoy tenemos la gran alegría de contar con la doctora Claudina Cayetano. Y voy a contar un poquito algunas cosas. En primer lugar, Claudina ha sido una colega con la cual compartimos trabajo durante muchos años en la Organización Panamericana de la Salud. La tarea que pedimos a Claudina es justamente que nos cuente de su largo recorrido en la salud mental comunitaria, puntualmente qué hizo ella y cómo lo logró, en concreto cerrar el neuropsiquiátrico de Belice. No voy a decir más nada porque será ella la que nos va a contar cómo, con quién, cuándo. Estoy también contento que contemos con la presencia de colegas de enfermería y en particular también otro lujo que es que la doctora Silvina Malvares, también integrante del foro, hoy nos acompañe. Yo le decía que teníamos que traer a la doctora Cayetano para que Silvina nos acompañe, porque si no ella está en otras cosas. No, es un chiste, es una chanza. Es afecto también para con Silvina, con Claudina, también compañera de trabajo durante muchos años, por eso lo digo. Bueno, yo me anoté, porque yo a Claudina la conozco mucho, pero para no olvidar, Claudina nació... no te oímos. Se entrecortó un poco. Se corta, Hugo. Sí, porque Se corta. Y ahora se corta. Sí. ¿Se escucha? Porque Ahora si se vuelve a escucha. cortar voy a tener que hacer una mudanza y conectarme con un cable porque tengo muy mala internet. Y como verán, la imagen también parece que estoy detrás de una nube. Porque hay humo, pero no hay ni nube ni humo. Es así. Bueno, me avisan. Claudina nació en Guatemala, es médica psiquiatra, tiene nada más que 30 años de experiencia en reforma psiquiátrica en la región de las Américas y en la defensa efectiva de los derechos de las personas con padecimiento mental. Sus estudios fueron realizados como especialista en la ciudad de Montreal, en Canadá, en una prestigiosa universidad que es la Universidad de McGill, y luego cursó la maestría en salud pública en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Claudina estuvo 17 años en Belice. Hoy vamos a tratar de que en 40 minutos nos resuma 17 años de trabajo. Fue luego asesora regional en Centroamérica, con sede en Panamá, de la OPS-OMS, y luego pasó a integrar el equipo central de la OPS, el equipo de salud mental desde Washington, hasta el año 2025, este año que se retiró. Se retiró un poquito, porque ni bien yo me enteré, ya la estoy haciendo trabajar hoy. Dos cosas más que me permití en esta apretada síntesis. Claudina fue recientemente reconocida por la Universidad de Edimburgo durante el Día Internacional de la Mujer
por su destacado trabajo en el abordaje del suicidio asociado con pesticidas. Claudina integra la Asociación Americana de Psiquiatría. Quiere decir que hay buenos psiquiatras también. Y ha tenido una diversidad y multiplicidad de publicaciones, cursos y, en particular, quiero rescatar uno, de capacitación a fuerzas de policía y guardia cárceles en salud mental. Claudina, el micrófono es tuyo. You are welcome. Fantastic, fantastic. Muchísimas gracias, Hugo. Y la verdad es que cuando primero me comentó Matías, nuestro colega que ahora está en la OPS, que me andabas buscando, dije, pero ¿cómo es posible que me ande buscando? Tiene que saber en dónde estoy. Así que me encantó mucho saber de ti, me encantó mucho que nos volviéramos a conectar. Siempre también admiré mucho el trabajo que hacías tú en Argentina. Así que llevamos, como dices, como estábamos comentando con Gabriel, llevamos que al hacer este trabajo en la salud pública, decía Jorge Rodríguez, que somos caminantes, por ahí nos encontramos. Me da muchísimo gusto conocerlos a ustedes. A Silvina, pues me encanta verte de nuevo. Yo no hubiera podido hacer lo que yo hice en Belice si no hubiera sido por mis enfermeras, así que tú sabes bastante bien que las tengo en un pedestal, las personas que hacen este trabajo. Creo que no lo hice sola, definitivamente que no lo hice sola, y así que recuerdo una vez que todavía, hace poco estaba hablando con una de mis enfermeras, Eleonor, y me decía, you know where is Silvina Malvarez? Oh, she retired, ¿no? Siempre estaban pendientes, y muchísimas gracias por todo. Pues les cuento entonces, como decía Hugo, yo nací en Guatemala, hice la universidad en la San Carlos, medicina, y afortunadamente me enamoré, entonces mi esposo es beliceño, y nos mudamos para Belice. Ahora acá, Gabriel acaba de conocer uno de mis nietos, tengo 2, entonces eso es lo que me vuelve a regresar a Belice. Estando acá, trabajando como médico general, luego me regresé fui a McGill, a Canadá, a estudiar psiquiatría. Y regreso a Belice como psiquiatra, no como saludista, sino que como psiquiatra. Y era la única psiquiatra con más de 10 años en el país. Para darles un poco de contexto, Belice tiene menos de 500,000 de habitantes. Entonces era la única psiquiatra para toda esta población que es bastante dispersa. Belice está entre Guatemala y México, o sea, está en Centroamérica, pero es el único país en Centroamérica en donde el idioma oficial es inglés. Hay una mezcla de culturas, tenemos indígenas, tenemos diferentes, como seis dialectos, entonces ya se imaginarán todo esto. Y en uno de esos, es un país que depende mucho, en ese entonces, mucho más de la agricultura, de la pesca, ahora un poco más, menos de esto y un poco más del turismo, pero no tanto en ese entonces. Y antes de mi llegada como psiquiatra al país, ya existía un hospital psiquiátrico. Ese hospital estaba a medio camino entre, o sea, lejos de la ciudad, el único hospital psiquiátrico que está súper retirado. Entonces, y cada 2 años llegaban, Belice está cumpliendo 44 años de independencia, ¿eh? Entonces, independencia, en ese entonces se llamaba British Honduras británica. Entonces hay una muy buena relación con Inglaterra. Y llegaban psiquiatras voluntarios de una organización llamada Voluntary Service Organization, VSO, venían, se quedaban 2 años y se regresaban. Venían, se quedaban 2 años y se regresaban.
Y luego hay mucho personal de Cuba, de Nigeria, porque no hay mucho personal de salud en el país. En ese entonces no teníamos, bueno, hay una universidad, pero la universidad no tenía en ese entonces una facultad de medicina, ni tampoco de trabajador social, entonces los médicos vienen de afuera. Ahora ya tiene una facultad de medicina, también hay carrera de enfermería, pero en ese entonces eso no existía. Entonces el hospital psiquiátrico, bueno, regreso de Canadá a trabajar en el hospital psiquiátrico, que es un hospital totalmente lejos, la gente tiene que venir y al venir se quedan por meses, años. Teníamos pacientes que estaban ahí desde antes de mi nacimiento, totalmente desconectados de la familia, y se hacía muy poco, pero muy poco trabajo en la comunidad. Entonces los pacientes que vienen, la mayoría tenía que ser por problemas de psicosis, no teníamos ninguna, cuando no había clínicas en los distritos, ¿no? En los otros hospitales o las otras clínicas. Entonces los pacientes, lógico, se ingresaban, al ingresarse, luego se regresaban a su país, a su casa, pero con muy poco seguimiento, siendo la única psiquiatra en el país. Y en ese entonces mi enfoque era clínico. O sea, en la clínica uno en la universidad todo es clínico. Y muy poco se habla de la comunidad. Pero es un poco frustrante por la distancia, por el estigma, bueno, ya se imaginarán lo difícil de esto, y la poca visibilidad que tenía salud mental y lo poco el reconocimiento del Ministerio de Salud. Tenía la suerte que vivía en Belmopan, y Belmopan es la capital de Belice, y en Belmopan es donde está el ministerio, están todos los ministerios de salud, de trabajo, todo, está el gobierno, ahí es la sede del gobierno. Y también existe un hospital psiquiátrico. Existe un hospital general, no psiquiátrico, general. Al tener esta oportunidad, viviendo allá, entonces mi hija estaba chiquita y me gustaba por lo menos una vez a la semana poder almorzar con mi hija. Entonces, porque generalmente me tenía que trasladarme al hospital psiquiátrico. Y esto abrió una puerta para ver si podríamos empezar a admitir pacientes en el hospital. Hubo muchísima resistencia. Esto no se había hecho, jamás se iba a hacer, no se puede hacer. Los médicos protestaron, las personas protestaron, todo el mundo protestando. Pero una gran ventaja es que aún antes de hacer salud pública, empecé a participar en las reuniones del ministerio y ver de qué manera ellos podrían ir apoyándonos un poco más. Que lo que pasa es que empezamos a tener en el hospital general, una clínica para atender a los pacientes en consulta externa, y eso empezó a tener un buen apoyo, y el ministerio empezó a darme oportunidad para viajar por el país en lugar para que las personas no tengan que desplazarse al hospital psiquiátrico. Una de las ventajas que tuvimos es que entonces este es un trabajo que no se puede hacer sola no la podía hacer. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con excelente personal, las enfermeras. Entonces capacitamos a lo que le llamamos PNPs, que serían enfermeras psiquiátricas especializadas en psiquiatría. Y para la capacitación habían criterios establecidos, conseguimos fondos, yo conseguí fondos de Canadá para poderlas capacitar. Entonces hicimos la primera capacitación, y el rol es que pudieran estar en la comunidad
Y al estar en la comunidad me sirven como para que fueran los ojos, los oídos de salud mental en la comunidad. Entonces, y con esto, y aprendí un poco, aprendí bastante, Hugo, tú sabes la teoría de Sarachet, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a cerrar la puerta de entrada al hospital y vamos a abrir la puerta de salida. Los pacientes que salen, vamos a hacer lo posible de mantenerlos en su comunidad. Esta va a ser la clave. Y lo empezamos a hacer, empezamos a reducir los números, por supuesto, muchísimos desafíos. Recuerdo muchos desafíos. Las personas a veces cuando vienen, yo recuerdo un caso que la madre trajo a un joven, a su hijo, y me dice, mire doctora, él tiene que entrar, usted tiene que admitirlo al hospital reactivo, le llamamos reactivo. Entonces yo le decía, bueno, hicimos la evaluación, sí era psicosis, entonces yo le dije, no, podemos ayudarla, él no tiene que entrar al hospital, se puede manejar en casa, tengo enfermeras que lo pueden ir a visitar. Y entonces me dice, ¿pero por qué? Le decía. Entonces le expliqué, porque ya no tengo camas. Entonces me dice, ¿cómo que no tienes camas? Yo te compro una cama. Si lo que te falta son camas, yo te compro las camas. Entonces, no me compres. Entonces, y así empezamos a hacer este trabajo de detener los ingresos y mantener a las personas, ya sea en el hospital o en su casa. Había resistencia, muchísima resistencia, pero lo íbamos logrando. Entonces hicimos la primera capacitación con las enfermeras psiquiátricas, luego hicimos la segunda. Y a todo eso también las consultas, yo recuerdo que nuestras consultas externas eran al año, teníamos como tal vez 400 personas, luego teníamos 8,000, luego teníamos 10,000, empezaba a aumentar. Y esto era bueno para que el gobierno también se diera cuenta. Una cosa muy importante es darle un rol a las personas. En ese entonces le llamaban consumer groups, que no es un nombre bonito, pero al grupo de usuarios. Entonces, darles un rol. Y esto nos ayudó muchísimo, eso me ayudó muchísimo. Entonces, empezamos a formar. Belice le llamamos regiones de salud. Son 4 regiones de salud, pero en su totalidad son 7 distritos, y en cada distrito yo tenía por lo menos 2 enfermeras psiquiátricas. Entonces, la idea era que en cada distrito tuviéramos un grupo de usuarios. Al tener un grupo de usuarios, son también la voz en la comunidad. Eso les sirve a las personas ver que si una persona tiene un problema de salud mental, se recupera y se integra, y eso es un buen ejemplo. Entonces, insistía que teníamos que tener estos grupos, insistía que tuviéramos reuniones cada 6 meses con los grupos, que ellos se conocieran y se dieran cuenta que no son los únicos que estaban pasando por esta situación. Luego, entonces, al ir reduciendo los ingresos, claro, eso es un proceso, ¿no? Las personas que están trabajando en el hospital, no todos estaban por retirarse, hay personas que todavía les gustaba trabajar en salud mental. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con el ministerio para que las personas, al tener menos personas ingresadas al hospital psiquiátrico, eso nos permite que ya no necesitamos tener ese mismo personal. Reducimos los ingresos, reducimos el número del personal, pero hay que darles un trabajo. Ellos necesitan su trabajo, no pueden perder su trabajo. Entonces les comentaba que el hospital estaba retirado, entonces les daba la oportunidad que trabajaran cerca de su casa. También el personal puede también trabajar cerca de su casa, en su propia comunidad, siendo siempre profesional de salud mental. Entonces ya no tienen que trabajar en el hospital, pero tienen que trabajar en la comunidad. Entonces establecimos un programa que le llamábamos Community
Community Health Program. Entonces, eso significa que no tienen una oficina, no tienen que ir al hospital o a una clínica, sino que están en su comunidad en contacto con las personas que tienen, y no están, y empieza a cambiar un poco, no solamente estamos hablando de personas que tienen problemas severos, sino que personas que tuvieran depresión postpandrial después de un parto, o que tuvieran intentos de suicida, depresiones. También iban a las escuelas, empezamos a hacerlos ir a las escuelas, ir a la escuela, hablar sobre salud mental, haciendo detección temprana. Y luego el trabajo que se tenía que hacer con la policía, que es muy clave, porque empiezan ellos a pensar que todas las personas que están en la calle, deambulando, tienen un problema psiquiátrico, no necesariamente, y el riesgo era que los podrían recoger y llevarlos al hospital, cuando nosotros lo que estábamos haciendo era reducir los ingresos. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con una persona fantástica de la OPS. Yo todavía no trabajaba con la OPS, entonces hicimos capacitaciones con los policías. Desarrollamos un manual para policías. Estoy traduciendo todo de inglés a español, entonces quédense conmigo. Se llamaba ese manual de salud, o sea, Mental Health Manual for Police Officers. Entonces, no es que es para que ellos aprendan a reconocer, aprendan, bueno, un poco tener esa sensibilización, un poco de concientización, bueno, la protección de los derechos humanos, que entiendan que esto no es un problema que la persona porque amanece un día, pues, no porque quiere tener una enfermedad, es una enfermedad, y como tal es como se debe de manejar. Entonces el trabajo con la policía fue muy satisfactorio, it's really rewarding. A mí me encantó muchísimo, y eso también nos permitió tener aliados en la comunidad. Entonces trabajaba en las escuelas, con las enfermeras, trabajábamos con la policía, se trabajó mucho en la comunidad, con las enfermeras, que le llamamos nosotros Community Health Workers. Y estas Community Health Workers tienen un trabajo para ver todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, malaria, y ver problemas en la comunidad, pequeños problemas y también necesitábamos que tuvieran una competencia de ver cuando alguna persona tuviera un problema de salud mental, y que pudieran referir o llamarnos y estar pendiente. Y así gradualmente fuimos reduciendo los números. Nos dimos cuenta que ya el hospital psiquiátrico ya no tenía el mismo rol, o sea, no todo era Rockview, sino que todo estaba alrededor de otras actividades. Incluso el ministerio estaba muy contento de ver, el ministro estaban contentos de ver que habíamos logrado cambiar un poco, reducir, y no darle tanta énfasis al hospital. Ahora, pasa algo. Mi inquietud era tener personas que se pudieran ingresar, y al ingresarlos en los hospitales generales, pero en los hospitales generales no hay camas para pacientes con enfermedades mentales agudos. Eso no existía. Entonces pasa algo, que uno de los hijos de un ministro se enferma, y había un intento de suicidio. Entonces todo esto es un país chico, ¿no? Entonces el ministro me pidió que le hiciera una carta para mandar a su hijo a Canadá, donde yo me había entrenado. Y le digo, no, lo puedo tratar aquí. ¿Por qué lo vamos a mandar? Esto no. Y yo les cuento esto solamente para
tal vez demostrar cómo pequeños ejemplos eran oportunidades para cambios. Entonces, esta era una oportunidad de cambio, esta era una oportunidad de decirles, no, si ustedes me permiten, lo ingresamos en un hospital general, pero se le da tratamiento y sale bien. Si no sale, entonces así, con mucho gusto, hacemos la carta y lo transferimos, ¿no? Entonces, se los comento solo para ver que buscaba oportunidades para ver cómo hacíamos los cambios. Teníamos ejemplos, por ejemplo, uno de nuestros mejores ciclistas, también igual, ¿no? Tuvo un brote psicótico severo, la comunidad empezó a pedir fondos porque teníamos que llevarlo a otro país. Yo dije, no le demos, no tenemos que darle ninguna carta, no hay que transferirlo a otro país. Esto lo podemos manejar aquí. Tenemos medicamentos, tenemos recursos, y así se iba. Entonces, eran oportunidades para ir asegurándonos que el trabajo se podía hacer fuera de un hospital, como decía Hugo, fuera del manicomio, que no tiene que ser todo dentro del asilo, que se podía hacer fuera. Y también habían personas, cuando las personas no querían recibir ningún medicamento, pero se le podía dar un apoyo psicológico estando en casa, si no hay ningún peligro, se puede manejar. La enfermera podía ir casi todos los días si tenía que ir, hasta que la persona estuviera pues convencida o voluntariamente decir, sí, voy a tomar mi medicamento, si necesitaba un medicamento, seguir en terapia o lo que fuese. Hicimos, y acá algo importante es que se hizo un estudio, y creo que ahí voy a parar, porque necesitábamos, el equipo funcionando bien, pero se agota, la gente se agota. Entonces, no había una oportunidad de volver a hacer una otra capacitación para las enfermeras. Entonces, hicimos un estudio. Yo seguía siendo la única psiquiatra en el país. Entonces, hicimos un estudio de Knowledge, Attitude and Perception. Interesante. Las personas contestaban, estaban contentas con el servicio, les encantaba, muchos familiares estaban a favor de que se les tratara cerca de su comunidad y no en un hospital, no en un asilo, y a todo eso ya había un poco más había menos resistencia. Y lo otro también bonito es que la gente también decía que les preguntaba si estaban contentos con el programa de enfermería, y muchos, el 80% de los que respondían decían, me encanta que sea una enfermera que me trate. Y eso me gustaba mucho a mí porque yo quería volver a hacer el programa. Y una de las ventajas que tuvimos, que las enfermeras podrían prescribir, pero no eran, la evaluación era, si le preguntaba a un paciente, decía, bueno, la doctora Cayetano le gusta dar mucho medicamento, decía rápido, ¿no? Pero las enfermeras tomaban tiempo para medicar. Es lógico, porque tal vez su entrenamiento no es de medicamentos, sino que de escuchar, de estar ahí. Entonces, eso me gustaba mucho a mí, ver cómo yo podría dejar que manejaran, que estuvieran en la comunidad. Entonces me daba una oportunidad de trabajar todo lo que tiene que ver con política, no policy, ir al ministerio, convencer al ministerio de darnos un poco más de fondos, convencer al ministerio de invertir un poco más en salud mental, trabajar un programa, que yo tenga una oficina, que tenga equipo. Entonces eso ya me daba tiempo para visitar más las áreas más distantes. Belice, a pesar de que es menos de 500,000 personas, pero hay mucha dispersidad, ¿no? Y como por las culturas también, muchas creencias de
diferentes tipos de creencias. Entonces, todo eso lleva tiempo, hablar con las personas, permitirles, por ejemplo, que si ingresábamos a alguien al hospital, que estaba bien que vinieran a rezar o que vinieran toda la familia a hacer cualquier baño, cualquier cosa que les gustaba hacer, yo se los permitía, les decía, bien, háganlo, no está bien, pero siempre, si nos permiten, si la persona está de acuerdo, toma su medicamento, se quedan acá unos días y ustedes pueden hacer todos los baños que consideren que es importante hacer, ¿no? Entonces, para no perder ese enlace con sus creencias. Y así lo íbamos tratando hasta que llegó el momento que ya el hospital no tenía ninguna otra función. Entonces, logramos trasladar a algunos pacientes a su casa, otros se fueron, se construyó un lugar más pequeño ya en Belmopan y se cerró el psiquiátrico y ahora los pacientes o cada clínica en Belice no solamente tiene una enfermera psiquiátrica, luego también hay medicamentos. Y cuando me retiré del gobierno, después de ser la única, y ya el gobierno se dio cuenta que eso no era sostenible, entonces contrataron como 6 psiquiatras. Entonces yo les decía que tenía que haberles cobrado un salario de 6, que no lo sabía, lo supe después, hasta cuando yo ya no estaba. Pero ya esto significa que se le dio más visibilidad a salud mental. Y también el grupo de usuarios siguió siendo muy fuerte, que eso me gustaba mucho. Ahora que regreso me da muchísimo gusto de ver que aún siguen las personas siendo atendidas en la comunidad y la idea es ver que los cambios que uno hace sean sostenibles con su tiempo, ¿no? Que uno pueda retirarse y que eso se pueda hacer. Muchísimas oportunidades perdidas de escribir y de poner todo en escrito, pero es que cuando uno tiene mucho que hacer, a veces se le olvida tener que estar escribiendo, pero creo que aún hay tiempo. Espero que todavía pueda tener yo la oportunidad de escribir muchas anécdotas y gracias Hugo por invitarme para compartir con ustedes, así que paro acá. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Claudina. Nosotros somos los agradecidos. Has relatado la sencillez de lo maravilloso, ¿sí? En forma muy clara, realmente te felicito y te agradezco. Bueno, queda abierto preguntas, debate, opiniones. Sí, Mercedes. Yo obvio que quiero preguntar. Hola, Claudina, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Mercedes, soy mamá de Maitena. Mai ahora tiene 17 años, tiene esquizofrenia, está muy bien, por suerte. Y yo lo que te quiero consultar es, porque acá en Mar del Plata, bueno, en la mayoría de lugares, más allá del tratamiento psiquiátrico, o sea, una vez que se estabilizan químicamente las personas, una pata muy grande del tratamiento es la socialización. Yo de hecho tuve que abrir un taller para personas con discapacidad mental porque los síntomas negativos de la esquizofrenia aumentaban significativamente porque no socializaban, no lograban socializar, estar en grupo, digamos, ¿no? Entonces tuve que abrir yo uno para que puedan empezar a socializar mi hija, bueno, y ahora otras personas más. Pero bueno, ¿cómo trabajaron ustedes esa parte? Muchas gracias, María Mercedes. Y no es fácil, ¿no? No es fácil, definitivamente que no, y tú ya lo sabes por experiencia propia. Por eso te decía que en su momento, para mí era muy clave la socialización, o sea, ese grupo que le llamamos
Antes, ahora se le llaman personas como persons with lived experience, ya no tienen el mismo nombre como teníamos antes. Y Una me gusta más experiencia de vida. experiencia de vida, sí. En Me gusta realidad más son expertos por experiencia. Eso expertos sería. por Expertos eso. por experiencia. Y me gusta más ese expertos por experiencia, porque ¿quién más para decirte lo que es, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién soy yo para decir qué es escuchar voces? ¿Qué es ver? No, ¿quién soy yo para esto, ¿no? Entonces me encanta ese nuevo, o sea, como nos referimos en lugar de decir consumer, porque si consumer de qué, ¿no? Pero así era antes, ¿no? Tú sabes cómo es la medicina, cómo ha evolucionado. Y para mí eso era muy clave, de traer los puntos, de conseguir recursos, de que estén en un lugar. Nos reuníamos cada semana, yo creo que lo mencioné, de que cada 6 meses por lo menos los llevaba a un hotel donde solamente venían las personas con experiencia, los expertos con experiencia vivida. Un poco desafiante para mí y para muchas personas, incluso para los familiares, porque no podemos tener, mira, no puedes tener una agenda. Cuando tenés un profesional, entonces tienes una agenda, ¿no? La agenda es muy estricta. Bienvenido, la apertura, quien habla, luego hay que parar. Y lo que me gustaba del grupo es que no había ninguna agenda. Y la agenda tampoco, y que no había ninguna agenda y con mucho cuidado de no hablar de enfermedad, de síntomas, ¿no? Que hablamos de los desafíos de recovery, de eso, o sea, Recuperación. Recuperación, sí, recuperación. Entonces, ¿qué haces? Si tú vas a la tienda, si tú vas a... Entonces yo trataba de que no tuviéramos una agenda de hablar de enfermedad, de hablar de síntomas, no se va a hablar de eso, porque eso la persona lo puede hablar con su enfermera, con su psiquiatra, o sea, todo lo que tenga que ser clínico no es para eso. Este es un grupo en donde hablamos de nuestros desafíos. Yo puedo también hablar de que mi hija va a la escuela y que tengo que buscar cuadernos o uniformes. Entonces, hablamos de lo cotidiano, de lo normal. Entonces, la idea era normalizar esto para que pudieran ir. En ese entonces, lo que queríamos era, como dices tú, la socialización. Hablar de cómo se busca un trabajo, cómo mantener un trabajo si se busca y cómo hacerlo bien. Y luego hablar de ir al mercado. Yo recuerdo una de mis enfermeras, Nurse Casey, que iban al mercado, iban a comprar, hacer café, tomar café juntos, conversar, socialización, pero no enfermedad. Aquí no estamos hablando, no, van a ir a hablar de su medicamento. Al principio querían hablar de las pastillas. Dice, no, eso lo hablan con su médico. Aquí no hay pastillas, no hay inyecciones. Aquí estamos hablando de nosotros, de nuestros desafíos. Pero no es cuesta arriba, ¿no? O sea, no es algo, no es recto eso, es ¿no? Que esto avanzas un poco y luego vuelves a regresar, avanzas un poco. Y la idea era que también ellos seleccionaran su agenda, no que sea impuesta por el profesional, no que sea impuesta por ellos mismos, entre ellos mismos, tener sus listas de contactos, que ellos mismos se conozcan, que ellos mismos se sientan a gusto. No sé si esto te ayude, pero para mí que el rol del profesional era minimizar el rol del profesional y que ellos fuesen los protagonistas de esto, ¿no? Y sí se lograron muchos cambios a raíz de eso. Creo que, y lo hacíamos en cada una de las comunidades, ¿no? Y también cuando me invitaban a ir a la radio o a la televisión o a dar charlas, les preguntaba si querían acompañarme para que también yo no ir a hablar de ellos, ¿no? que hablen, que se presenten y se sentían a gusto haciéndolo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que dio buenos resultados. No sé si eso I don't know. I hope that helps. Sí. Sí, muchas gracias.
absolutamente ayuda. Sí, Silvina. Sí. Gracias, Claudina, por ese relato tan fantástico y movilizador. Y te tengo una pregunta, porque yo he trabajado mucho en la desinstitucionalización desde el propio nacimiento de Hugo Cohen. Así que mi pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Cómo era la capacitación de las enfermeras? ¿Qué contenidos tenía? Porque yo me imagino y me pongo en tu contexto en Belice. No he ido nunca a Belice, es uno de los 2 países que me falta conocer en las Américas. Me imagino las enfermeras de Belice y me imagino el nivel de psiquiatrización de las enfermeras. Entonces, si las enfermeras en los hospitales psiquiátricos son muy psiquiátricas, y no psiquiátricas por enfermas psiquiátricas, sino por modelo hegemónico psiquiátrico, son muy, muy, muy duras en ese sentido, y se aferran a ese puesto, y entonces, la única exclusiva, el único exclusivo recurso que uno tiene es la capacitación, pero esa capacitación tiene que ser tan especial. Por eso te quiero preguntar cómo fue esa capacitación, en qué consistió, cuáles eran los contenidos, cuáles eran las experiencias y cómo impactó en ellas. Bien, muchas gracias, Silvina. Mira que qué lástima que no pudiste visitarnos, me hubiera encantado, pero todavía hay tiempo. Viste que ahí si en OPS, si no te invitan, no podés ir, por más que sea el director, pero no vas si no te invitan. Así es, así es. Cuando fui a Argentina, estuve en Argentina hace 2 años, pero por una actividad que también tenía OPS. Mira, una cosa muy importante, en la primera capacitación recibí fondos de Canadá, pero la clave es que cuando se capacitaron las enfermeras, no eran enfermeras que trabajaban en el hospital psiquiátrico, ¿ok? Entonces, en el hospital psiquiátrico tenía, bueno, no lo mencioné, pero tal vez ustedes ya lo saben, o no sé si lo saben, pero Hugo, tú te recuerdas que muchas veces en esos hospitales, las gentes que iban a trabajar, los mandaban como punishment. Castigados. Sí. Te portaste mal, entonces te vas al psiquiátrico. Entonces eso es. Y ya se imagina la pasión, el gusto de trabajar, no es así, porque cuando tú estás castigada no puedes dar de ti como. Entonces, el primer cohort, el primer grupo que se capacitó, eran enfermeras profesionales de los distritos. No habían trabajado en salud mental. Fíjate, no habían trabajado. O sea, no tenían ese todavía, bueno, hasta después ya llevan el estigma, ¿no? Pero venían sin el estigma, pues. Entonces estaban trabajando, eran enfermeras profesionales que ya deberían de tener más de 5 años de estar trabajando como enfermeras profesionales. Podría ser, ¿cómo se llama? Midwifery. Las enfermeras que ayudan a dar, las parteras. Parteras. Midwifery, ajá, que ya que sean especializadas en algo más, que no sea, o sea, enfermeras profesionales, pero estando en la comunidad. Un poco, ya tenían que tener por lo menos 5 años de trabajo. No habían trabajado en un hospital psiquiátrico, porque de eso no se trabajaba. La idea es que al capacitarse después del 1 año y medio, se regresan otra vez a su comunidad, la diferencia. Entonces, desarrollamos un currículum en donde se les capacita sobre psicofarmacología, behavioral conduct, que se habla de oh my God, había un currículum que lo trabajamos con Canadá, con SIDA y con la Universidad de West Indies, ¿ya? Porque, y recuerdo bien que uno de los difíciles componentes no era behavioral psychology, eso les gustaba, behavioral psychology, había psychopharmacology, entonces también estudiar cada uno de los componentes de depresión, o sea, todas las enfermedades psiquiátricas,
Lo que no les hicimos, no pusimos, por ejemplo, niños y child, ¿no? Y tampoco queríamos que fueran, porque una cosa con las enfermeras que sí podían prescribir, pero yo iniciaba el medicamento y luego ellas le daban seguimiento y no podían iniciar medicamentos, por ejemplo, si las personas tenían un problema bipolar. Entonces, eso de litio, eso no. Eso de, tampoco me gustaba mucho que hicieran de las benzodiazepinas, que las iniciaran. Eso lo inicio yo porque por la adicción, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ellas estaban un año, creo que era de 18 meses de lectura y 6 meses de rotación en las clínicas, no rotación en el hospital. Es que eso, aquí la idea era que se vayan a la comunidad. Entonces, no que estén en el hospital. Yo creo que esa también fue uno de los requisitos que para mí es clave, que nos entrenen en los hospitales, que los entrenen en la comunidad, donde van a trabajar y no en un hospital. Entonces, hay mucha más tendencia de ver al ser humano y no de ver la enfermedad. Cuando volvimos a repetir el currículum, se volvió a dar clases, ya creo que hicimos como tres cursos de enfermería, y se iba cambiando un poco más, pero nunca en el psiquiátrico, nunca fueron a hacer rotaciones en eso. Esa parte no me convencía a mí, ¿no? Entonces todo tenía que ser, me preguntaste cuál era el currículum, no recuerdo todos los detalles, pero ya salen con como un certificado, como es bachelor, como aquí le llaman associates, y que eso también les servía para aumentarles su salario, porque eso era atractivo para ellos, para ellas. No que se quedaran como bachelor, como nursing, pero ahora tienen un specialized, una capacitación especializada, ¿ya? Y conseguimos que, como era un financiamiento, el primero de Canadá, que los profesores, las personas, porque en la Universidad de Belice en ese entonces no tenía los recursos para poder, no tenía las personas para poder coordinar este curso. Entonces tuvimos que traer personas de West Indies y de Canadá para hacer los cursos acá en Belice, en la ciudad de Belice. Y se les dio como una beca a las personas que fueron seleccionados y se quedaron 18 meses. Luego se regresaron a su área de trabajo para hacer su internado, por así decirlo. No sé si esto te... Sí, mira, ahora, pero te digo una cosa, después de que se ha hecho otra y otra vez, ese currículum lo maneja ahora la Universidad de Belice y también lo maneja la Universidad de Guyana, la Universidad de Jamaica, así que yo ya ni tengo nada que hacer con esto, pero ha servido mucho para que lo puedan retomar en otros países. Nosotros fuimos... Belice es el primer país, no solo porque cerramos el hospital psiquiátrico, pero tuvimos el primer país que tenía enfermeras psiquiátricas que se les dio, que juega un rol muy clave en el manejo de pacientes, en el manejo de salud mental. Entonces, Guyana empezó igual, Jamaica igual, no todos los países lo tienen. Cuando los psiquiatras vienen a trabajar a Belice, una cosa que no les gusta mucho es ver cómo una enfermera conoce tanto de salud mental y puede hacer. Entonces, esto a veces les incomoda un poco, ¿no? Pero a mí me gusta porque, como yo mencionaba, miran a la persona, se pasan. Yo le decía, bueno, ¿por qué se tardan tanto? Se tardan como un montón de tiempo, pero escuchan, están presentes, no es como uno de médicos. No sé cuántos médicos hay acá, pero uno de médicos quieres prescribir rápido. Entonces, con ellas no era eso, era de estar y eso me gustaba muchísimo. Y por eso insistía que tuviéramos más
personas que pudieran hacer ese tipo de trabajo, ¿no? No tanto tener tanto psiquiatra, yo soy psiquiatra, pero decía, bueno, invirtamos más en gente que quiera ver cambios en las personas. No sé si eso te ayuda un poco. Súper, muchas Clarísimo. gracias. Después, bueno. ahora Gabriel pidió la palabra, pero antes de eso, ¿vos nos podrías con tiempo enviar alguno de esos programas, Claudina, para que los podamos, ¿sí? Sí, claro, Perfecto. claro. Y también tu correo electrónico. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estuve en la universidad ahora que regresé, entonces como hay una facultad de medicina, entonces el dean, el presidente me estaba diciendo, te necesitamos, quiero que vengas, porque aquí revises el currículum, a ver qué te parece, cómo está. Con mucho gusto se los puedo compartir, les puedo mandar el correo. Hugo tiene mi correo, Silvina, pero con mucho gusto. Creo que sí vale la pena compartir. Y no mencioné algo, esto para las enfermeras, tuvimos dos currículums, uno para las enfermeras psiquiátricas y luego otro para community, no son enfermeras, sino trabajadoras de la comunidad, le llamamos, community health workers. Entonces, con la Universidad de Inglaterra, con London School of Hygiene, desarrollamos otro, y ese también yo lo tengo, otro currículum solamente para este personal que no prescribe, que no diagnostica, pero mira, detecta y puede hacer referencias. Eso también se trabajó en su momento. Creo que parte del trabajo comunitario que estamos haciendo, ¿no? Gracias, Claudina. Gabriel. Gracias. Bueno, aprovecho a extender el pedido. Si ese currículum de los trabajadores comunitarios también nos lo podría compartir. Claro. Creo que sería muy importante. Y considerando, la pregunta sería, considerando que usted tiene la experiencia desmanicomializadora o de desinstitucionalización en primera persona, como ex miembro de OPS que ha conocido a la Argentina, si tiene alguna opinión sobre la ley de salud mental de Argentina y alguna opinión de los avances o no avances que se pudieron haber tenido. Cuando empecé a trabajar en la comunidad, y yo creo que una vez hace las cosas porque quiere ver algunos cambios, ¿no? Y la ley a veces es muy lenta, mucho más lenta de lo que uno quisiera. Entonces, cuando supe de la ley de Argentina, yo me entusiasmé muchísimo que había algo tan prometedor, que puede cambiar la vida de las personas. Pero no solamente eso, sino que yo decía, bueno, es una oportunidad. Yo recuerdo una vez que escuchar a Hugo hablar de que la vida no cabe en un diagnóstico, decía. No sé si te recuerdas, Hugo. Y algo muy bonito que decía que que la gente debería de ser, you belong in a hospital, you don't belong in no perteneces a un psiquiátrico, sino que tú te enfermas, ¿no? Entonces, y todo esto me llamaba mucho la atención y me encantó mucho toda la reforma que se venía haciendo en la Argentina. La primera vez cuando yo fui, entonces me extrañó mucho, Gabriel, ver que tampoco se había implementado todo eso tan bonito, escrito, todo lo bonito, porque está muy bien escrita desde mi punto de vista, ¿no? Pero que la aplicación es lo difícil, creo. Creo que es la aplicación que es lo difícil. Entonces, yo no vi esa aplicación vi lo escrito con tanto entusiasmo, ojalá que me esté explicando bien, sí, pero claro. No lo vi, al estar ahí, ya no vi que era lo mismo, no sé si me estoy explicando, pero que como que se había una desconexión entre lo que está escrito y lo que está pasando, ¿no? Pero es posible que sea la parte natural o normal, porque como para mí, por ejemplo, la ley los cambios que íbamos haciendo no se iban haciendo porque era una ley, no se estaba haciendo porque había una ley, se estaba haciendo porque se tenía que hacer. No podíamos permitir
Imagínate cuando yo llegué al hospital psiquiátrico, después de venir de Canadá, donde todo es tan avanzado, donde todo es totalmente diferente, y venir a un hospital en donde hay rejas y que las mujeres, bueno, para mí como mujer, no sé, María Mercedes, espero que, no sé, pero tú te imaginas, tú jamás quisieras tener a alguien así, o nadie. Entonces yo cuando vine al hospital, Rockview, como cuando ponen los grilletes, cosas. ¿Cómo se llaman? Los restraints, Sí, para atarlos, para para mí una cosa que me mortificaba es ver una mujer acostada, sin ropa y atada a la cama. Es que esto es horroroso. Entonces, esto yo no necesito una ley que me diga que eso no se debe de hacer. Esto es un ser humano. Eso. Entonces yo inmediatamente quité rejas, quité esto. No tiene que existir. Entonces, para mí la ley vino como después, Gabriel, no primero. No, sino lo primero era ver, hacer cambios. Y yo creo que lo mencioné, que no escribía mucho, pues, no daba tiempo de escribir. Lo que queremos es cambiar las cosas, que ahora quitemos las rejas. Incluso cuando construimos el primer, y me dio tanta tristeza, esto sí tengo que confesárselo, ahora que regresé, fui al hospital de Belmopan. En el hospital de Belmopan, que es la capital de Belice, la primera unidad de psiquiatría dentro del hospital general fue ahí, porque yo vivía ahí, entonces era más fácil, lo hicimos. Y recuerdo regresar y ver, bueno, se construyen para 4 camas, son 4 cubículos, perdón, no camas, 4 cubículos, pero la parte de enfermería tiene que estar abierta. Pero yo salgo de viaje y cuando regreso pusieron mallas, rejas, todo esto. Y yo me asusto y le dije a la enfermera, ¿pero qué ha pasado? No, doctora, me dice, es que nosotros no podemos tener. Le dije, no, yo no voy a trabajar aquí. Si esto no es una cárcel, eso es un hospital. Y se quitan las rejas. Y van a decir, les cuento, ahora que fui al hospital, qué tan doloroso para mí ver que esa misma clínica, esa misma unidad, ahora es la unidad de pediatría. ¿Y por qué razón? Porque ellos construyen un edificio cerca, no adentro, pero ahora afuera, que es para psiquiatría. Entonces yo le dije al jefe, hey, ¿qué mensaje están mandando? Que ahora pueden poner a los niños ahí, pero antes me habían dicho que no podían poner. Como no hay rejas, no hay nada, ahora es la unidad de pediatría, pero ya no pueden poner a psiquiatría, porque psiquiatría tiene que ir a otro lado. Entonces, ese tipo de cosas, Gabriel, es cuando uno espera a veces la ley y la ley no te responde como tú quisieras que te vaya respondiendo. Es una bonita ley. La ley de Argentina, yo no tengo nada en contra de la ley, pero la implementación es lo que es lo preocupante para mí, ¿no? Y entonces como que sí, espero que se pueda implementar y que vaya avanzando bien, pero no sé. Tú me dirás, tú que conoces bien tu contexto, pero solo estuve unos días, una semana, no mucho tiempo. Me parece que, Claudina, que conoces tanto o mejor que nosotros a la Argentina, porque exactamente eso es lo que sucede. Mirá, yo me voy a permitir, justamente Miriam estuvo, yo presenté un libro que escribí recientemente sobre eso, o sea, al margen de la ley de salud mental, o sea, crónica de la implementación en la Argentina. Durante 14 años, todo lo que no se hizo y todo lo que se debe hacer, y tratando de buscar una explicación además, porque nosotros tenemos que encontrar los motivos, no basta decir no se hizo, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el momento crítico nuestro en el país. Yo quiero juntar un comentario más con algo que vos dijiste, que es un problema realmente. Yo lo tengo como un problema no resuelto, no tengo la respuesta. Pero vos eras la única psiquiatra y 12 enfermeras. Argentina es el segundo o tercer país del mundo con cantidad de psicólogos y psiquiatras por 100.000 habitantes.
13 psiquiatras, 13 psiquiatras cada 100.000 y 140 psicólogos cada 100.000. Acá hay un problema serio realmente, porque evidentemente una de las deducciones es que la formación es para otra cosa. Vos lo dijiste, es pura clínica y de pronto la dimensión humana se perdió. No está más. Bueno, nada, no me quiero extender. ¿Vos, Silvina, querés decir algo? Sí, gracias. Solamente decir que no estás contando los psicoanalistas, ay, también, porque es otro capítulo enorme, ¿no? No, yo creo que yo disiento un poco con el concepto de Hugo. Yo tengo una experiencia que también tampoco siento que sea tan así, ¿no? Quiero leer y sé que en Córdoba, que es una provincia grande, tiene 4 millones de habitantes, es muy grande, pero sí hemos hecho un trabajo enorme en Córdoba, fabuloso, con las enfermeras también, y tenemos ley, en Córdoba tenemos ley cordobesa, como Hugo tiene también allá en Río Negro, la ley rionegrina, aparte de la ley nacional, pero yo creo que sí se puede, que también lo hemos hecho con las enfermeras, y que hay mucha parte que se resiste, mucha parte. Aparte de eso, la ley está mal atravesada políticamente, y utilizada aún por la propia población, por muchos actores, por muchos familiares de actores y también por mucho amarillismo periodístico. Está atravesado de manera de ayudar a los psiquiatras a que no cierren las clínicas, porque la ley obliga a que las clínicas psiquiátricas se cierren y los hospitales se cierren. Entonces, un grupo grande de psiquiatras en Argentina tiene aliados en contra de la ley y lo hacen saber muy bien. Así como también hay un montón de desarrollos. Yo te quiero decir que en todas las provincias argentinas hay una residencia interdisciplinaria de salud mental. Para que sepas que en todas las provincias argentinas hay residencia interdisciplinaria de salud mental. Y los grupos que se forman ahí son enfermeras, médicos, psicólogos, psicoanalistas, artistas, abogados. Son unos espacios de 3 años de formación posgraduada que ha penetrado mucho la población argentina. O sea, esta otra parte también la tienes que saber y tienes que volver. Vení a Córdoba, te invito y te llevo a Córdoba a ver. En Córdoba hay atrocidades, pero también hay un desarrollo impresionante. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Gabriel, y todos. ¿Qué otro comentario? Miriam, ¿vos querés decir algo? No, simplemente agradecer, un placer escuchar a Claudina. Bueno, y estamos compartiendo nada menos que con el autor, el creador de la palabra desmanicomialización, que es Hugo Cohen. De modo que toda esa experiencia coincide con lo que estamos viviendo los que estamos en este camino. Gracias, gracias, excelente encuentro. Gracias, Miriam. Gracias. ¿Quién más quisiera decir algo? Todavía tenemos unos minutos. Bueno, si me permiten, comentar. Si me permiten, me gustaría compartir un punto de vista. Está Mercedes, dale Gabriel y después Mercedes. Hugo retrata en su libro un título que me parece que es muy significativo como efecto de discurso, al margen de la ley. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se podría catalogar un país que no respeta sus propias leyes? En especial que no respeta las leyes que protegen a los más débiles o a los más vulnerables. Bueno, no es para que respondan. Vamos a dejarla como retórica la pregunta. Pero me parece muy significativo decir estamos al margen de la ley, porque parece el lejano oeste. Es sálvese quien pueda. Y las leyes, si bien es cierto que la 2440 de Río Negro también surgió como corolario de una transformación que Hugo conoce mejor que nadie, esta ley
Era como, bueno, si vamos a jugar a este juego, armemos unas reglas de juego claras para que todos hablemos en el mismo idioma. Pero parece como que no hay mucha intención de hablar todos en el mismo idioma. Era un comentario nada más, ¿eh? Sí. Mercedes. Bueno, yo quería tengo muchas preguntas, como siempre, pero después las hago por escrito, después sigo de otra manera, pero una sí quiero consultar. Quiero consultarte cómo manejan en Belice con respecto a las internaciones involuntarias, cómo se manejan. Así todavía estoy. Mira, si están, yo creo que comentaba que después de que me fui con OPS, ¿no? Hay cambios, porque quiera que no, cuando tú estás ahí, yo siendo en ese entonces que pasé como la única psiquiatra en el país, entonces era un poco diferente de cómo la manejaba. Ya, si me preguntas a mí, mi opinión es que esto, al no tener ¿cómo te explico? Utilizo lo que si es la persona, si es en la ley, por ejemplo en Canadá, ¿cómo se manejaba eso? Es que tiene que tener 2 psiquiatras que certifiquen que esto no lo teníamos. Eso no existía. Yo venía de una capacitación, de un entrenamiento, de un conocimiento totalmente diferente a lo que yo tenía que hacer. No sé si me estoy explicando. O sea, en Canadá tenía muchos recursos. Entonces, un paciente que viene con un problema involuntario, entonces, if it's in danger, como dice, in danger to himself or others. Peligro. ¿Cómo? Sí, peligro para él y otros. Peligro. Entonces, bueno, alguien tiene que hacerlo, luego se espera no sé cuántas horas, viene otra persona. Eso no lo podíamos hacer acá. Entonces, al no poder hacerlo, porque soy la única, entonces digo, se espera hasta que la persona pudiera decidir que sí va a tomar le vamos a dar tratamiento, si no, se va. Entonces, solamente si existe ese peligro, y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, si hay un peligro para la persona o para su entorno, entonces así intervenimos. De lo contrario, no, para mí no había creo que mencionaba de si yo encuentro a una mamá que me dice tengo que ingresarlo, digo no, trabajémoslo en casa, no hay que creo que di ese ejemplo, porque es la parte que a mí me gusta, ¿no? Incluso me incomoda, y ahora los escucho cuando me dicen, llama a la policía, digo, no, eso no es policía, ahí la policía me dice, nada que ver, lo que tiene que ver con salud mental, una persona que pueda entender a la persona en una emergencia de ese tipo. Entonces, involuntario para mí, que debería primero de darle todo el espacio hasta que se pueda entender y manejar, pero si hay un peligro, eso es otra cosa. Entonces, ahí sí creo que debemos de intervenir, porque es nuestro deber también proteger a la persona, ¿no? Pero mira, me gustaba un poco lo que había dicho Gabriel. Tal vez no he leído el libro de Hugo, de la margen de la ley, pero me encantará leerlo. Hugo, te va a mandar mi dirección, así lo puedo leer. Pero una cosa que he venido haciendo, el trabajo con OPS te lleva a ir a varios lugares, viajando por todo el mundo, ¿no? Como Hugo lo recuerda. Estamos muy fuera de la oficina. Ahora no, ahora ha cambiado mucho, pero en ese entonces uno se mantenía viajando. Y una cosa que empecé a ver que me gustó mucho es que cuando se esté haciendo la ley, ver si nosotros podemos hacer esa socialización antes, que la gente la conozca, que la escuche, que se socialice en la comunidad. Entonces, no sé Hugo, ¿cómo lo ves tú? Pero con Barbados, así fue como lo estuvimos haciendo. Entonces, y la resistencia venía entonces de la gente, pero hay que trabajarlo, hay que ser
esa que le llaman ellos community launch, que vienen y se hablan, se les presenta una parte. Entonces, no sé si esto va a servir, y bueno, en Barbados me di cuenta que sirvió mucho esto, que antes de llevarla al gabinete, antes de llevarla para que se apruebe, que la gente tiene que conocerla. Y si la gente no la conoce, que cuesta un poco que se pueda implementar, diría yo, ¿no? No sé si esto es... Sí, sí. Sí, en general, bueno, yo coincido, pero hay como dos alternativas a nivel global. Una, que la práctica precede a la ley, y otra, que la ley antecede a la práctica. Pareciera que el primer camino facilita, o sea, es más, hay más logros cuando se empieza por la práctica que cuando se empieza por la ley. Sí. Ahora, en la región, yo creo que las experiencias que más avanzaron empezaron por la práctica. O sea, Brasil empezó con la práctica. La ley Delgado vino 20 años después, 20 años. Río Negro, bueno, ya dijo Gabriel, empezamos y la ley vino a los 5 años. Belice, lo mismo, Belice empezó con la práctica. Bueno, en fin, habría que, eso está en discusión. En nuestro ejemplo en Argentina, dramáticamente, es que cuesta mucho desde la ley bajar a la práctica, ¿no? Pero bueno, a lo mejor son cuestión de tiempos y en cualquier momento se desencadena el proceso de transformación, ¿verdad? ¿No? Habrá que seguir trabajando, predicando. ¿Y cómo decías vos? No era predicar, vos decías otra palabra. Los caminantes de... Exactamente. Así lo dice Jorge, que somos caminantes en salud Sí. pública. Bien, yo me tengo que decidir, Bueno, de ir también, Hugo. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Creo que todos compartimos este sentimiento de agradecimiento por tu claridad, por tu compromiso. Bueno, se ve, yo siempre le decía a Claudina que era demasiado modesta y demasiado humilde, porque en general es callada, no habla, ¿no? Y yo le decía, Claudina, habla. Bueno, tal vez sea otra virtud más tuya que haga... Se frizó, Hugo, se frizó. Justo se cortó la señal. Un fuerte abrazo y gracias de corazón. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, Silvia. Me encanta lo que pusiste ahí. Enfermera militante de salud mental. Eso me encanta. Felicidades. No cambies. Hugo, muchísimas gracias. Mucho gusto conocerlos a ustedes. Así que feliz noche. Chao. Chao, chao. Chao.